Muchas gracias a vosotros, Carlos, Cristina, a todo el equipo de estado de alarma y a todos los que nos están viendo. Pues el estado de alarma, yo creo que estamos en una situación, después de la rueda de prensa hoy del presidente del gobierno, en la que sigue habiendo muchísimas más dudas que certezas y en las que al final, desde luego, la comunicación que se está haciendo desde Moncloa creo que es manifiestamente mejorable en relación con la situación de confinamiento en la que se encuentran millones y millones de españoles. Diría que lo que no estamos preparados es para que este gobierno dirija esa desescalada, que a mi juicio es absolutamente necesaria. Es decir, España tiene que ser reactivado desde el punto de vista económico y, por tanto, exige decisiones drásticas, decisiones contundentes, decisiones que se puedan tomar de inmediato, pero decisiones que están basadas fundamentalmente en los test masivos que hay que hacer a la población española. Frente a esto, hoy el presidente del gobierno nos ha dicho que ha hecho 1.350.000 test, arrogándoselo como gran mérito. Eso quiere decir que le ha hecho test en los 50 días que dura el estado de alarma al 2,8% de la población española en su conjunto. Pero ni siquiera es así, porque muchas veces se hacen más de un test a la misma persona cuando da positivo. O como por ejemplo ha pasado con la ministra de Igualdad, Irene Montero, se le ha hecho 3 test. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo computa el presidente del gobierno? ¿Como 3 test a 3 personas diferentes o 3 test a una misma persona? Y entonces el número total incluso baja de ahí. No es cierto que se están haciendo test con carácter masivo, desde luego, en España, y es la única pasarela que puede garantizar que no haya un rebrote o nuevos focos de contagio importantes para reactivar la economía. Se nos dice ahora desde el gobierno, tampoco pasa nada porque hoy da negativo y mañana puede dar positivo. Ya, pero si hoy da negativo, sabemos que mañana puede salir a la calle. Y si esto lo hacemos con carácter masivo, sabemos quiénes pueden salir a la calle sin estar contagiados. Por eso es necesario poder hacerlo. Por eso, de ahí, desde luego, yo creo que la incapacidad de este gobierno para poder asumir una premisa tan básica para el desescalamiento. Respecto de la postura de Pablo Casado, nosotros siempre lo hemos dicho y parece que algunos puedo llegar a entender que es una posición que les puede parecer un tanto meliflua, pero es extraordinariamente importante en los tiempos que vivimos. Nosotros somos un partido de Estado y, por tanto, nosotros somos un partido que siempre ha estado a la altura del interés general, incluso, por supuesto, anteponiéndolo al interés del Partido Popular. Y esa es la situación en la que se encuentra en estos momentos Pablo Casado. Por eso también hay serias dudas sobre cuál va a ser el sentido del voto, desde luego, a esta prórroga del estado de alarma. Se está analizando muy cuidadosamente todos los aspectos jurídicos, también los aspectos, por supuesto, políticos, económicos, sociales que se pueden derivar de esa prórroga. Por tanto, tomaremos la decisión, pero la tomaremos, y estoy seguro de que Pablo lo hará, en función de lo que mejor consideramos para el interés general de España y no para el interés del Partido Popular en un determinado momento. Es cierto que es dificilísimo apoyar a este gobierno. Nos lo está poniendo muy complicado. Un presidente del gobierno que únicamente en 45 días ha llamado 2 veces al líder de la oposición, que ha dicho hoy que este es el plan A y que no tiene un plan B. Lo que tendría que plantearse el presidente del gobierno es si no es capaz de tener un plan B, si lo que pretende es que toda la oposición en un sistema democrático haga la voluntad del presidente del gobierno sin ni siquiera consultarle, si está en verdaderas condiciones de conducir los destinos del país, de este país, los destinos de España durante esta crisis y durante esta pandemia. Es decir, el presidente del gobierno tiene que entender que gobierna en una democracia en la cual es imprescindible, en una situación como la que vivimos, llegar a grandes acuerdos, en este caso en relación con la declaración del estado de alarma. Si no es capaz de asumir eso y si no es capaz, además, de diseñar escenarios alternativos al de hágase mi voluntad, el presidente del gobierno lo que tiene que plantearse es si verdaderamente está en condiciones. Lo que Pablo Casado y el Partido Popular nos estamos planteando, por tanto, y todavía no se ha tomado una decisión por la dirección nacional, es qué es lo mejor para España a lo largo de las próximas 2 semanas. Y eso es lo único que nos guiará. Y sé que muchas veces se ha apelado precisamente por parte de algunos partidos a que ya está el Partido Popular con esto de que es un partido de Estado. Nunca perdamos ese sentido. Nunca perdamos que gobernamos para los que nos votan, pero también para los que no nos votan. Y que, por tanto, gobernamos para 47 millones de españoles que se encuentran en una situación dificilísima en estos momentos y que más que nunca precisamente van a necesitar del Partido Popular. No diría que las denuncias en España son selectivas, diría que lo que es la izquierda es selectiva. Yo creo que la izquierda lo ha demostrado en numerosísimas ocasiones, es capaz de legitimar conductas única y exclusivamente en función de la ideología de quien ejecuta esas conductas o quien tiene determinadas actitudes y, por tanto, estamos acostumbrados que ante una misma situación la izquierda, en función de quién protagoniza esa situación, dice una cosa o dice la contraria. Y efectivamente, nosotros no somos en ese sentido como la izquierda y yo me alegro profundamente que tanto Isabel como yo hoy hemos pedido disculpas porque ayer hubo unas escenas que no son conciliables con la ejemplaridad y la responsabilidad que le estamos pidiendo a los ciudadanos y creo que es importante pedir disculpas
para precisamente marcar diferencias con esa izquierda que todavía no asume que la manifestación del 8M fue un gigantesco error, que la manifestación del 8M fue una tremenda imprudencia y que todavía en vez de asumir y decirle a los españoles, que por cierto mayoritariamente lo consideran y ahí están las encuestas, pues puede que nos equivocáramos, puede no, se equivocaron, pero puede que nos equivocáramos, lo que hacen es que en un acto que lo que pretendía era sencillamente ser un símbolo de la esperanza, porque IFEMA ha sido un símbolo de la esperanza, que se daba de alta a los 4 últimos pacientes, pues en este caso tratar precisamente de manchar ese acto aludiendo a la conducta de la presidenta o del alcalde. Frente a eso nosotros hemos reaccionado pidiendo disculpas, pero lo que no vamos a pedir es perdón porque se haya puesto en marcha una infraestructura hospitalaria como IFEMA en apenas 72 horas, el hospital más grande de la ciudad de Madrid, y porque se haya dado una respuesta ante una pandemia de estas dimensiones precisamente desde la sanidad gestionada por el Partido Popular. Y una última consideración, y también es importante, Pedro Sánchez no puede cometer esta equivocación, Pablo Iglesias no puede cometer esta equivocación, porque ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias, desde luego, han pisado la Comunidad y la Ciudad de Madrid en ningún momento, ni para ir al Palacio de Hielo, ni para ir, por supuesto, al hospital de IFEMA, ni para ir a animar a todos aquellos que cada día salen a trabajar para garantizar los servicios básicos de la Ciudad de Madrid. Ni siquiera ha recibido una llamada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no se equivoca con el alcalde de Madrid porque ni siquiera le llama. Por tanto, no tiene la capacidad ni siquiera de equivocarse en eso. No voy a decir, desde luego, ni voy a hacer demagogia, pero lo que sí digo es que ayer lo que se celebraba era un motivo de esperanza. Ayer hubo algunas conductas que efectivamente pudieron inducir a confusión, que no fueron suficientemente ejemplares y por las que se pide disculpas, pero en las que también incurrimos porque tanto la presidenta como el alcalde están a pie de calle y estamos tratando de acompañar en todo momento a los madrileños en estos momentos tan dramáticos que estamos viviendo. Le recomendaría, desde luego, al presidente del gobierno, y lo hice en rueda de prensa y lo reitero aquí, que esto no se soluciona desde un búnker en la Moncloa, sino que se soluciona en permanente diálogo con todos aquellos que tenemos algo que decir para poder salir de esta crisis económica que vamos a tener, que ya tenemos, y la crisis social. Cristina, no te voy a dar mi opinión como abogado del Estado, te voy a dar mi opinión como alcalde, porque es lo que soy en estos momentos, sin perjuicio de la formación jurídica que tengo, pero creo que es una opinión igualmente válida porque también estoy al frente de una institución como el Ayuntamiento de Madrid. Una de las cuestiones que a mí más me preocupa, desde luego, durante toda esta vigencia del estado de alarma es el deterioro del sistema institucional que se está llevando a cabo por parte del Gobierno, que se ha manifestado en muy diversas cuestiones. Es decir, atacar a la monarquía como se atacó desde el primer momento por el vicepresidente del Gobierno es inadmisible. Que se ataque al Poder Judicial no por el vicepresidente del Gobierno, sino también avalado por el presidente del Gobierno o por el ministro del Interior, que es juez, y ya no digo por el ministro de Justicia, que también es juez, es intolerable. La utilización partidista de determinadas instituciones, como introducir esa pregunta en el CIS, que es inadmisible, a mi juicio, que desde luego se pretenda limitar la libertad de expresión de esa manera en una pregunta en el CIS. Por cierto, yo me cuestiono por qué se da más veracidad a una fuente de información pública que cualquier otra fuente de información, más teniendo en cuenta lo que está pasando en televisión española. O por otro lado, que obviamente aquí lo que se está es ha declarado una guerra contra los bulos y fake news, pero únicamente contra una determinada suerte de bulos o fake news. Ahí tengo la tesis de que obviamente tenemos que luchar, de que los bulos y las fake news son un peligro. Y además lo dije, fíjate, prácticamente yo creo que al principio de esta pandemia, en una rueda de prensa, debió ser en la semana del 15 de marzo, ya advertí del peligro que tendría en una situación como la que nos aprestábamos a vivir. Pero también digo que la primera línea para batallar contra las fake news es precisamente que el gobierno dé información institucional certera y fiable. Por tanto, lo que no se puede luchar es contra los bulos cuando al mismo tiempo uno está siendo emisor de determinados bulos. Y no lo digo yo, lo ha dicho, por ejemplo, la OCDE cuando ha tenido que rectificar al gobierno. Y a pesar de la rectificación de la OCDE, el presidente ha vuelto a decir que somos uno de los países que mayor número de test está realizando, cuando ha sido rectificado, insisto, no ha sido a priori, que también a posteriori, por supuesto, también ha mantenido ese bulo. Por tanto, cuando uno dice que quiere luchar contra los bulos y fake news, yo le digo, estoy de acuerdo, creo que son un peligro y creo que efectivamente se tienen que poner todos los medios que sean necesarios, pero con dos condiciones. En primer lugar, que esa batalla debe empezar por uno mismo, y si tú eres gobierno, más aún, por supuesto, y por tanto tú eres el primero que tienes que dar información de carácter fiable. Y en segundo lugar, que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que tiene una serie de contornos y que esos contornos vienen definidos en el caso de que uno se entienda perjudicado o bien por la vía civil o bien por la vía penal. Por tanto, cuando se habla de que no cabe confundir la libertad de expresión con la información veraz, digo, por supuesto, pero si uno considera que esa información no ha sido veraz
emitida en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales, simplemente, no erigirse en instrumento censor. Pero insisto, la primera línea de combate de los bulos y las fake news es el gobierno. Somos los que estamos en las instituciones. Si nosotros mismos los propagamos, es difícil que podamos tener credibilidad alguna. Y concluyo, es cierto que se puede producir un deterioro importante de la arquitectura institucional derivado del estado de alarma y de determinadas conductas que se están implementando desde el gobierno de la nación. En primer lugar, Carlos, me asombra tu generosidad esta entrevista, porque dices regímenes más que dudosos. Hombre, de dudosos tienen poco, desde luego, pero bueno, estás generoso. En segundo lugar, por supuesto, es preocupante que determinadas normativas se esté dictando al amparo de los decretos de estado de alarma. Aquí hay una cuestión que es conceptual. Es decir, de la aplicación de un instrumento excepcional como es el estado de alarma, deberíamos tender al fortalecimiento de la democracia y de los instrumentos que nos proporciona la democracia. Lo que no deberíamos es atender al debilitamiento de la democracia. ¿Cómo se debilita la democracia? Utilizando con finalidad espuria un instrumento como el estado de alarma. No tiene ningún sentido ni finalidad para el estado de alarma que Pablo Iglesias se ha colado en la comisión del CNI. No tiene ninguna finalidad que se aproveche la suspensión de los plazos judiciales para modificar de facto la ley de enjuiciamiento criminal, con lo cual hay una obvia intencionalidad política, como no podía ser de otra manera cuando se nombra a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Tampoco entiendo, y aquí estoy directamente afectado, lo que se ha hecho con el régimen de clases pasivas, porque yo, como habéis indicado, soy funcionario y, por tanto, no entiendo por qué se ha producido ese cambio precisamente durante la vigencia del estado de alarma y otros ejemplos que podríamos poner. Por eso decía antes que tengo preocupación, desde luego, por la arquitectura institucional de nuestro sistema en estos momentos en los que vivimos una situación excepcional. Que a más excepcionalidad, más democracia. Que a más excepcionalidad, más instrumentos de control del gobierno. Que a más excepcionalidad, más control parlamentario, más control por parte de los medios de comunicación y, desde luego, menos utilización espuria de los instrumentos del estado de alarma para atender a reformas legislativas que nada tienen que ver con la situación en la que nos encontramos, sino con la persecución de determinadas finalidades políticas por parte del gobierno. A partir de lo cual, y llamadme optimista, yo soy, desde luego, creo, firme partidario de que tenemos un sistema con garantías institucionales importantes, con fundamentos institucionales que tienen mayor entidad incluso que lo que algunos miembros de este gobierno creen que tienen y que, por tanto, numerosas de las cuestiones que se han aprovechado en estos momentos se les podrá, cuando llegue el momento adecuado, dar la vuelta y, desde luego, despojar de lo que es el estado de alarma de todo aquello que no ha tenido que ver con ninguna de las circunstancias jurídicas que lo han justificado. Cristina, es que lo has clavado. Es decir, aquí desde el primer momento dijimos, cada minuto cuenta para salvar vidas, cada decisión influye en salvar vidas. Por tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Y eso es lo que no ha pasado en este gobierno. Vamos a ver, cuando ellos hacen y centralizan el mando único y el 2 de marzo ya no permiten que ninguna administración, especialmente las comunidades autónomas, puedan acceder a comprar y a la adquisición de suministros y materiales sanitarios necesarios para la prevención del coronavirus, lo hacen confiando en un ministerio que no tiene estructura ninguna para poder precisamente acudir a los mercados en busca de esas adquisiciones. Tal es el fracaso que ellos mismos tienen que relajar ese mando único y mandar a las comunidades autónomas y a un ayuntamiento como el de Madrid al mundo a que seamos nosotros los que nos busquemos la vida. Por cierto, algunos nos las hemos buscado mejor, porque yo llevo ya 3 semanas haciéndole test absolutamente fiables a todo el personal esencial del Ayuntamiento de Madrid, lo cual demuestra que si el Ayuntamiento de Madrid, que es la administración que es, lo ha podido conseguir, la pregunta es por qué el Gobierno de la Nación no lo ha podido conseguir. ¿Cómo es posible que todavía sigamos devolviendo partidas de test defectuosos? ¿Cómo es posible que todavía no sean capaces de haber contratado los test necesarios para que de verdad tengan un carácter masivo? Siempre he defendido que soy de los que entiende que no hay que exigir responsabilidades hasta que propiamente acabe la pandemia, porque cada minuto cuenta para salvar vidas. Pero una de las principales cuestiones que se plantearán es la que tú has apuntado. Una de las principales responsabilidades que se le exigirán al gobierno, entre otras que también las hay, es la que tú has apuntado. ¿Cómo es posible o cómo fue posible que el gobierno de la nación no fuera capaz de comprar test fiables, test en número suficiente y que, por el contrario, los tuviera que devolver, se hubiera gastado un dinero que es de todos los españoles y, además, lo peor de todo,
que ni siquiera tenga el coraje de decirle a los españoles, lo siento, nos hemos equivocado. Creo que en ese sentido la primera reflexión es que Nadia Calviño ha sido a la economía lo que Fernando Simón en su momento al tema sanitario, cuando dijo que aquí no iba a haber más que 1 o 2 muertes y que esto no iba a tener mucha más importancia. Lo dijo siendo el máximo responsable precisamente de todo el tema epidemiológico. Nadia Calviño, la máxima responsable de la economía en España, hace 2 meses dijo que esto no tendría demasiada incidencia. 2 meses después ya sabemos que vamos a tener una bajada por lo menos del 9% del PIB. También sabemos que fallaron estrepitosamente en todas sus tesis sobre la influencia de la epidemia y, por tanto, que somos un país, desgraciadamente, el más castigado, desde luego, en términos relativos. En segundo lugar, también va a suceder exactamente lo mismo en el ámbito económico. Si la pregunta es, ¿están preparados para abordar la cuestión económica? La respuesta es, un gobierno de 23 ministerios compuesto única y exclusivamente en función de una serie de equilibrios internos y con la necesidad de vender imagen de forma inmediata, sin pensar en el medio y largo plazo, que es como se constituye este gobierno, puede afrontar la crisis económica más severa a la que se va a ver enfrentada España? Mi conclusión es no. Y aparte de por eso, porque ya vemos los pasos a los que están dando y cómo están empezando a actuar. Si tuvieran algún interés, y aquí acudo al Ayuntamiento de Madrid, de verdad, en poner soluciones y que todos pudiéramos cooperar. Hoy el presidente del gobierno ha hecho el anuncio clásico de los sábados. Ha dicho, no, va a haber un fondo de 16.000 millones no reembolsable a las comunidades autónomas. Si yo fuera presidente de las comunidades autónomas ya sabría que no vamos a recibir un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. Pero si esa voluntad fuera cierta, yo tengo 420 millones de euros cuya utilización en estos momentos depende única y exclusivamente de la voluntad política del gobierno. No me los tiene que dar. No es que no se los tenga que reembolsar, es que los tengo en las cuentas del ayuntamiento inmovilizados por una disposición legal que se puede modificar con la mera voluntad política del gobierno. Esto sí estaría justificado que fuera una de esas modificaciones legales que se hacen al amparo del estado de alarma y la situación en la que nos encontramos. Por tanto, si de verdad quieren reactivar la economía, desde luego no están dando una posición fiable, no están transmitiendo una imagen en el ámbito internacional, creo que la más adecuada. Si ellos pretenden acudir al MEDE sin que haya condicionalidad con este gobierno, parece francamente difícil. Y es por lo que digo, yo creo que es un gobierno que en estos momentos no está preparado para afrontar la crisis económica, porque es un gobierno que no estaba diseñado en un principio para gobernar y para gestionar, sino que era un gobierno diseñado en función de equilibrios internos muy complicados y estaba diseñado para vender con carácter inmediato y a corto plazo. Desde luego, si no estaba diseñado para poder gobernar en condiciones normales, mucho menos para poder afrontar esta crisis económica. Bueno, 2 cuestiones. En relación con la primera que me planteas, fíjate, yo diría que en el ámbito del procedimiento de desescalada el trato ha sido bastante similar, que es ignorar y la indiferencia respecto de los gobiernos autonómicos. El otro día el presidente de Aragón, Javier Lambal, en el Parlamento aragonés se despachó a gusto con el procedimiento de desescalada. No ocultó en ningún momento que ni se le había consultado, que ni lo compartía. Ha sido con su partido, ha sido con sus socios parlamentarios y de investidura, porque tanto en Cataluña como en el País Vasco ya han dejado claro que ellos no quieren saber nada de esto y que además también están indignados porque no se les ha consultado. Pero claro, yo creo que por eso a nosotros, a las comunidades del PP, tampoco se les ha hecho especial caso. Al Ayuntamiento de Madrid, ya digo, Pedro Sánchez, que fue concejal de este ayuntamiento, no ha tenido ni la deferencia de descolgar el teléfono y llamar al alcalde de la ciudad más castigada, en la que además, por cierto, él tiene su lugar de residencia. Creo que los madrileños hubieran sentido confortados, en cierta manera, si el presidente del gobierno tuviera el detalle de habernos llamado en cualquier momento y haberse interesado. Por cierto, como hizo su majestad el rey en fecha tan temprana de esta pandemia como el 20 de marzo, que llamó al alcalde de Madrid a ponerse a disposición de este ayuntamiento y a echarnos una mano en todo lo que pudiera. Y por tanto yo creo que ahí, desde luego, no nos han tratado de forma diferente. En general, creo que lo que han tratado a sus comunidades autónomas, al final están gobernando desde un búnker en la Moncloa, se han aislado de la realidad social, política y económica en la que vive España. Desde ese punto de vista yo creo que el trato ha sido bastante igual. Y en segundo lugar, lo digo para todos aquellos que puedan pretender un determinado cambio de modelo en político, económico en la Comunidad de Madrid. Hay que advertirles que el modelo de la Comunidad de Madrid ha sido un modelo de éxito a nuestro juicio, que ahí están las cifras, que no son casualidad, sino son la causalidad de una serie de políticas que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, que hace 2 meses antes de la pandemia nos colocaron como la primera comunidad autónoma por Producto Interior Bruto en España, con 1,5 millones menos de habitantes,
que Cataluña y, como digo, eso obedece a una serie de políticas que han hecho de la Comunidad de Madrid una comunidad a la que la gente viene a buscar su oportunidad, a la que la gente viene a buscar un mejor futuro personal y profesional. Por tanto, que no nos pidan renunciar a ese modelo político. Yo soy partidario, desde luego, de aprender de las experiencias de la pandemia. Nadie puede ignorar las consecuencias, nadie puede decir que las cosas van a ser iguales, pero lo que yo digo es que mejoremos y reformemos aquello que efectivamente haya que mejorar y reformar y aprendamos las lecciones de la pandemia, pero que algunos no pretendan sustituir el modelo de la Comunidad de Madrid por un modelo distinto, porque nuestro modelo, con las adaptaciones que necesite a la vista de las consecuencias de la pandemia, ha sido un modelo de éxito en los últimos años en España. Lo cierto, Carlos, es que desde luego las redes sociales las han perdido. Esa es una de las razones por las que están alimentando todo el debate y toda la discusión de los bulos y de las fake news. Es decir, cuando ellos dominaban las redes sociales, en general la izquierda y fundamentalmente todos sabemos la izquierda que venía y procedía de Podemos, no había ningún tipo de bulo, sino que era el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora que han perdido el dominio de las redes sociales, creo que es cuando advierten de ese peligro que antes no existía. Lo cierto es que yo creo, sinceramente, que los madrileños, al margen de términos electorales, que yo creo que no tienen ningún sentido, porque sinceramente yo creo que ni la presidenta ni yo pensamos en términos electorales, ni por supuesto pensamos en unas elecciones a las que quedan o quedan aproximadamente 3 años. Lo cierto es que lo que yo sí creo es que de estas encuestas lo que se deriva es un respaldo a una determinada forma de gestión y a una determinada forma de hacer política en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. Y por tanto, que los madrileños, en la situación más complicada que han vivido, desde luego, durante generaciones, han entendido que esa forma de hacer política, encabezada por gobiernos del Partido Popular, por cierto, con la colaboración de Ciudadanos y también con el apoyo de Vox, que en definitiva lo que genera es un modelo de centro-derecha, era el más adecuado no solo cuando estábamos en tiempos normales, digamos, sino incluso en situaciones excepcionales y momentos dramáticos como los que estamos viviendo. Y que es cierto que algunos han intentado escribir el relato del día después desde el primer día de esta pandemia y, por tanto, han intentado reescribir lo que estaba sucediendo de forma continua. Y, sin embargo, esa reescritura y ese relato del día después, mientras dura la pandemia, no ha cuajado entre la población. Y yo creo que también por parte de todos aquellos que lo han intentado y fundamentalmente desde determinados ámbitos de la izquierda, tienen que aprender la lección, como tú indicas, Carlos, de que los ciudadanos ya les tenemos que tratar como lo que es una sociedad madura a la que tú no puedes dirigirte cada sábado desde el Palacio de la Moncloa para decir una serie de anuncios y hacer una serie y ejercer una política meramente de fuegos artificiales, sino que los ciudadanos, cuando han llegado los momentos más duros, se han refugiado en aquellos que saben gestionar en función de una serie de políticas que les garantiza la mejor salida a una situación que es muy difícil de salir, pero que ellos entienden que se deben encomendar a esas políticas y a esa gestión, que quien mejor la representa, creo, en Madrid, desde luego, es el Partido Popular. ¿Si han perdido una batalla? Yo creo que en cierta manera sí, desde luego. En relación, y empezando por esto último, a mí me parece, desde luego, asombroso que no se haya homenaje por parte del Gobierno de la Nación declarando el luto oficial a las más de 23.000 personas que en estos momentos han fallecido en España como consecuencia del COVID, por varias razones, pero en primer lugar porque es obvio que no sobra ningún detalle de sensibilidad hacia las víctimas y hacia los familiares de esas víctimas en estos momentos, hacia familiares de unas víctimas a las que no les pueden despedir en condiciones normales, que ni siquiera les han podido despedir en determinados casos y que están pasando un trance y un momento dolorosísimo. Por eso a mí lo que me parece inconcebible desde el punto de vista humano es que el Gobierno de la Nación no haya tenido el cuajo de declarar el luto oficial, que no se guarde un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados, que lo tenga que instar Pablo Casado en su intervención, o incluso un detalle simbólico, pero que también es importante que el presidente del Gobierno no lleve una corbata negra cuando haga comparecencias oficiales. El luto no es una cuestión de disposición política, es un imperativo moral en estos momentos. Han muerto más de 23.000 personas. Hay miles de familias que están pasando una situación dolorosísima. Es una cuestión humana de solidaridad en el dolor por parte del conjunto de la nación. En este punto uno se plantea si no es uno de esos ejercicios de si yo no declaro el luto es como si esto no hubiera pasado. Es decir, un cierto mecanismo psicológico de autoengaño. La situación no será tan grave si no declaramos el luto. Si nosotros no damos traslado a la sociedad de que aquí hay luto, a lo mejor la sociedad no percibe la verdadera gravedad y la verdadera dimensión de esta situación.
Pero yo no estoy hablando en términos políticos, Cristina, es que estoy hablando en términos humanos. Es que hay más de 23.000 personas que han fallecido oficialmente, porque ese es otro escándalo. Aquí hay que hacer como nación todos los esfuerzos necesarios para poder computar hasta la última persona que haya fallecido como consecuencia del coronavirus. Nos fallaremos como nación, nos fallaremos como sociedad si no somos capaces de computar hasta la última víctima del coronavirus. Por eso, a mí realmente desde el punto de vista me parece asombroso y desde el punto de vista político la única explicación que entiendo es una suerte de mecanismo de autoengaño para tratar de trasladar a la sociedad que la situación no tiene la gravedad ni las dimensiones que verdaderamente tiene. Me parece asombroso de verdad que no visitara el presidente del gobierno el Palacio de Hielo, que no hiciera un homenaje a las víctimas en el Palacio de Hielo. Me parece que no tiene, de verdad, pase alguno, no desde el punto de vista político, es que esta es una cuestión meramente humana. En relación con la primera parte de la pregunta, vamos a ver, Fernando Grande Marlaska es una persona que durante la pandemia, y lo más terrible de la pandemia, concede una entrevista y dice que aquí no se ha cometido ningún error y que por tanto no procede la autocrítica. Claro, si uno parte de la consideración de que no se ha cometido ningún error, de que no hay que hacer ningún tipo de autocrítica, es muy difícil que luego, cuando se cometen errores tan groseros que afectan, esto sí, al honor de una determinada persona, esto sí que es un bulo que se emite por parte del propio gobierno, ¿cómo se va a emitir una disculpa? Lo razonable es que Fernando Grande Marlaska emitiera una disculpa pública, un reconocimiento de me he equivocado, me precipité, igual que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Siempre he defendido que la izquierda trata de patrimonializar determinadas banderas en los debates políticos que hay, insisto, en lo que conocíamos como tiempos ordinarios. Una de ellas, obviamente, era el feminismo y dentro del feminismo también la violencia de género. Quienes no compartimos determinadas visiones del feminismo o determinadas medidas que se adoptaban en el marco de la lucha contra la violencia de género, no es que discrepáramos pero compartiéramos el objetivo común de que no muera ninguna mujer como consecuencia de la violencia por parte de los hombres, sino que directamente éramos negacionistas de la violencia contra las mujeres. Creo que una de las cosas que la sociedad va a cambiar después de esta pandemia es que se va a acabar el embrutecimiento de los debates que se ha producido en los últimos años en el ámbito político y fundamentalmente a raíz de la irrupción de Podemos. No puede ser que vengan ahora Pablo Iglesias a un discurso ursulino, quien decía que había que politizar el dolor. Y por tanto todos somos conscientes de cuáles fueron las tácticas y los modos y comportamientos de Pablo Iglesias. No se puede mentir permanentemente a todo el mundo todo el tiempo. Y por tanto la sociedad, después de pasar un acontecimiento tan traumático, estoy seguro de que valorará nuevamente la sensatez, el sentido común y que los debates se arbitren por canales que no supongan arrinconar en un rincón, valga la redundancia, a todo aquel que piensa diferente. Yo me he visto afectado por esto en varios debates. A mí se me ha llamado negacionista, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Hay alguien que piense que yo no quiero mejorar la calidad del aire de la ciudad de Madrid? Pero que yo no coincida en las fórmulas para mejorar la calidad del aire, sino que entienda que hay otras fórmulas que son mejores, que pueden ser más eficaces, no me hace negacionista. Pero claro, la izquierda necesita patrimonializar determinadas banderas y eso lo que único que hace es envilecer el debate público porque tienen que partir para poder patrimonializar esas banderas de la descalificación de aquel adversario que no piensa como ellos, a pesar de que sorprendentemente tenemos un objetivo común que es mejorar, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Por ahí también pasa en el ámbito de la violencia de género y por eso esas prisas que tienen y esa precipitación para lanzar tuits que han afectado gravemente a la honorabilidad de una persona desde el gobierno de la nación. La inmensa mayoría de la sociedad española sí comparte objetivos comunes y sí comparte que podemos convivir pensando diferente. Es decir, no debemos confundir a gran parte de la sociedad española que puede votar una serie de determinadas opciones con las personas que dirigen esas opciones políticas. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que la inmensa mayoría de los votantes de la izquierda tampoco comparten que no se haya declarado el luto oficial, porque también mucha parte de esas personas han tenido un sufrimiento personal muy intenso porque bien han perdido seres queridos, bien conocen personas que lo han pasado muy mal como consecuencia de esta pandemia. Es decir, me niego a pensar que no quieran también rendir ese homenaje permanente que deben tener las víctimas del coronavirus. Por eso yo digo que conviene deslindar en este sentido lo que es
parte de la sociedad que lógicamente tiene una determinada ideología y que representa las opciones que asumen esa ideología, de personas que dirigen esas formaciones y que yo creo que son las que pretenden patrimonializar y a lo mejor con las que nos compartimos en esa reflexión que tú haces los objetivos comunes. Creo que yo ahí, mira, la primera que yo te digo es quien no quiera acudir a un medio de comunicación determinado lo que tiene es un problema. Es decir, sea de la línea editorial que sea un medio de comunicación, oye, si respetamos la libertad de expresión, la tenemos que respetar. Yo he ido a medios de comunicación que no tienen precisamente una línea editorial que sea o que coincida con los postulados que yo defiendo, pero me parece tremendamente importante también acudir. Por tanto, el problema, como también mencioné alguna vez, es que si no se acude a estado de alarma, desde luego no es por las preguntas que vosotros podáis hacer, sino porque no tienen respuestas ante esas preguntas. En una democracia es fundamental poder responder a cualquier pregunta que se te pueda plantear y no tener miedo a que un periodista te la pueda hacer. Y en el caso de que no sea una pregunta adecuada o pertinente, sencillamente se dice, sin más. Si es que no hay mayor problema, ¿no? El problema no es que no sean pertinentes y adecuadas, sino que posiblemente no tengan respuesta para esas preguntas. Y en segundo lugar, cuanto más se amplíe el panorama, no solo audiovisual, sino de medios de comunicación, yo siempre estaré en favor de eso.